Vamos a ver entonces ahora el problema número 2, que nos pedía que aplicáramos el principio de superposición para hallar el potencial de ese nodo respecto a masa. Esta resolución es muy sencilla. Nosotros, el principio de superposición nos dice que el potencial en un nodo va a ser las sumas parciales de potencial en el mismo nodo bajo diferentes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que las tensiones en el nodo 1 y 2 son con el potencial en el nodo, pero activando siempre una sola fuente por vez. Porque en el circuito tenemos dos fuentes, una de tensión y una de corriente. Así es como la tensión N1 es la tensión en el nodo cuando la corriente de la fuente de corriente es nula. De modo que, si yo considero que la fuente de corriente no tiene que suministrar, la voy a dejar inactiva, significa que yo voy a abrir el circuito. De modo que el potencial de ese nodo respecto a masa lo calcularé como, teniendo en cuenta que el voltaje que cae sobre la resistencia R2 es nulo, porque al encontrarse este circuito abierto no hay una malla, entonces no hay una circulación de corriente y por lo tanto la caída en esta resistencia R2 es nula. Y entonces el potencial del nodo, que sería la suma, digamos, de esta caída de potencial y la de este voltaje, nos vamos a encontrar que es simplemente el potencial dado por la fuente de tensión. Entonces el potencial del nodo coincide con el de la fuente porque no hay caída de potencial en la resistencia R. Bueno, ahora vamos a calcular el otro voltaje parcial del nodo 2, que es del nodo en la situación 2, que es cuando la tensión de la fuente de tensión es nula. Esto significa que yo voy a cortocircuitar la fuente de tensión y voy a cerrar este interruptor para que suministre corriente, la fuente de corriente, o sea que quede activo. De modo que ahora el circuito que voy a analizar es este otro, entonces cortocircuitado la fuente de tensión y he dejado activa la fuente de corriente. Y voy a calcular el potencial de ese nodo respecto a masa. Como ven, en este caso voy a tener que hay una única corriente circulando y es la que nos da la fuente de corriente. Y entonces el potencial de ese nodo respecto a masa va a ser la corriente por la resistencia R2, donde la corriente es proveniente por la fuente de corriente por la resistencia, nos da el valor de la tensión en el nodo, en este caso 2. Entonces voy reemplazando ambos valores en la ecuación donde nos dice que la tensión del nodo entonces será la suma de los dos y este resulta ser igual a 3. Bueno, vamos a ver ahora el problema número 3, que también nos pide hallar la tensión en el nodo, pero aplicando principio de superposición, teniendo en cuenta que yo tengo tres fuentes de tensión. O sea que calcularé los potenciales parciales aplicando una sola fuente de tensión por vez, o sea, dejándola activa y haciendo cero las otras fuentes de tensión. De este modo, estamos diciendo entonces que el potencial del nodo N es la suma de tres potenciales parciales, de modo que Bn1 es la tensión en el nodo con B1 activa, mientras la B2 y la B3, que son las restantes, cero. Entonces, esto significa que yo acá tenía una fuente que era la B2, acá la B3 y las cortocircuito, entonces directamente me queda este esquema circuital. Como pueden ver en este esquema, estas dos resistencias ahora han quedado conectadas en paralelo. De modo que, en forma simplificada, yo voy a tener la tensión B1, la resistencia R1 y estas dos resistencias conectadas en paralelo. Que el paralelo de estas dos resistencias resulta ser de 2 kΩ. Entonces puedo calcular el potencial del nodo referido a masa, ese potencial parcial, y será igual a la corriente por la resistencia R2 paralelo con R3. De modo que, entonces el potencial en el nodo será la corriente que hemos denominado I1 por el paralelo de los resistores, siendo que la corriente I1 es el único potencial que hay dividido en la suma de las resistencias que me han quedado, que es R1
en serie con R2 paralelo con R3. Entonces, reemplazando valores, ese potencial resulta ser de 30 sobre 2 volts. Vamos ahora a calcular este otro potencial parcial, que es la tensión en el nodo cuando B2 es activa, mientras que las otras dos fuentes, B1 y B3, son nulas. Entonces significa que acá tenía la fuente 1, la de cortocircuitado a masa, acá tenía la fuente 3 y la de cortocircuitado a masa. Entonces ahora vemos que yo tengo que calcular el potencial de ese nodo a masa y es el potencial este parcial del que hablamos. Entonces voy a cambiar esta ubicación para que se vea más bonita de este otro lado y nos queda ahora claramente que estas dos resistencias se ven en paralelo. De modo que el circuito equivalente que nos queda entonces es estas dos en paralelo a masa, la resistencia R3 y la fuente B2. Entonces ahora voy a poder calcular la corriente I2 dada por la fuente B2 y en su defecto calcular luego la tensión del nodo. Entonces la tensión del nodo será igual a la corriente I2 por el paralelo de R1 con R2 a masa, y esto entonces sabiendo que la corriente es la tensión B2 sobre la suma de esta serie de los resistores multiplicada por el paralelo R1 con R2. Reemplazando valores, esto me queda 20. Bueno, vamos ahora a calcular la otra tensión parcial, que es la tensión en el nodo cuando solamente tengo una única fuente, que en este caso es la B3 activa, mientras las otras dos fuentes son cero. Entonces, B1 y B2, cortocircuito, y tengo este circuito esquemático. De modo que estas resistencias ahora con R1 y R3 quedan conectadas entonces en paralelo. Y yo tengo que calcular la tensión del nodo referido a masa, y esa es la tensión que dijimos parcial. De modo que dibujé esta resistencia hacia este otro lado. Este es el paralelo del que hablo, que tenemos que calcularlo. Acá se ve el circuito simplificado, ya reemplazado por el paralelo, y entonces puedo calcular la tensión del nodo. Y voy a decir que la tensión en ese nodo es la corriente IR3 multiplicada por el paralelo, donde el valor de la corriente IR3 no es más que B3 sobre la suma de estas dos resistencias que están conectadas allí en serie, y multiplicada por R1 paralelo con R3 nos va a dar la tensión del nodo 3, que es aproximadamente 3,125 volts. Ya calculé los tres valores de tensión en el nodo parciales, entonces ahora ya puedo sumarlos a todos y obtener la tensión total. Y esa tensión es de 24,6 volts. Bueno, con esto entonces termino la explicación de los problemas que se tomaron en la prueba de sonido.